Ya creo que ya lo prendí. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes, a todas que están por acá y dejaron de hacer otras cosas para venir a este evento. Ojalá que sea atractivo lo que les estamos presentando y sobre todo sirva para repensar algunas cosas. Estamos celebrando la mayoría de edad de la LUCI y voy a empezar mi charla con una provocación. Aunque no es correcto, pero quizá la LUCI ya debería de dejar de ser LUCI y dejar de centrarse solo en lo cívico para ir hacia lo político. Con esa idea de cómo transitar de esta gran preocupación que tenemos por portarnos bien y convivir cívicamente, de manera civilizada, pues, hacia otro lugar, hacia otra posición, en donde además de hacer eso, también transformemos el entorno. Este dato que nos ofrece Maru, de que en México los jóvenes que fueron encuestados piensan que es malo para la democracia criticar al gobierno. ¿Por qué pensaremos eso? Porque no es bueno criticar a la autoridad, lo que hay que hacer es portarse bien, ser un buen niño, obedecer las reglas, callarse, comportarse, no empujo, no corro, ¿no? Y a lo mejor no está muy bien visto ser una persona cuestionadora, que por cierto, quien es cuestionador dicen que es problemático, ¿no? Pero la política es justamente esa arena en donde yo imagino un mundo mejor, tengo imaginación política y trabajo para generar esa transformación. Tenemos la idea de que la política es un asunto de los políticos, pero no, es un asunto demasiado importante como para dejarse a los políticos, para dejárselo a los políticos. Hay países que nos dicen que la democracia es muy peligrosa porque el pueblo se equivoca. Efectivamente, el pueblo se equivoca y hay decisiones como el Brexit que fueron tomadas por una parte del pueblo que sí fue a participar. Los otros, los jóvenes, casualmente, pues estaban en la fiesta, estaban de vacaciones y no fueron a participar, y el Brexit afecta a las juventudes. Y las juventudes están más preocupadas en otra cosa, no están interesadas, en muchos países no están interesadas en la política. Y les hemos dicho demasiadas veces que todo lo cívico consiste en portarse bien, en obedecer las reglas, en no criticar, y qué aburrido es eso, ¿no? Quizá si cambiamos un poquito y decimos, de lo que se trata es de entender para qué sirven las reglas, entender cómo funciona tu país, cómo funciona el Estado mexicano y cuáles son tus derechos y tus responsabilidades como ciudadano para que este México que tenemos sea mejor. Y entonces de lo que se trata es de participar para transformar. Esa es la idea con la que vamos a mirar, hemos estado mirando con Maru y con otras colegas, hemos estado haciendo una evaluación. Ayer terminamos, nos dedicamos un año a evaluar el currículo de educación ciudadana en México, es decir, los planes y programas de formación cívica y ética, de ética en educación superior, de conocimiento del medio, de español, de historia, en fin, de una serie de asignaturas que desde la escuela formal se podrían estar aportando a la formación del ciudadano, desde esa mirada que les digo de no es solamente lo cívico, sino realmente lo ciudadano, que incluye lo político, incluye esta visión transformadora. Desde ahí evaluamos el currículo y lo que les voy a presentar forma parte de esa evaluación que por supuesto toma como marco de referencia también los resultados de Cívica 16. En esta lámina que ustedes están viendo hago una síntesis apretada del contexto de la educación ciudadana en México y tenemos por un lado un diagnóstico nada alentador
Aquí me faltó poner el nuevo contexto político de una transición en la que estamos viviendo, una transición muy diferente a las anteriores, porque hay un cambio que promete ser un cambio verdadero, y ese cambio verdadero pues no lo van a dar los políticos. Estamos mal si pensamos que ese cambio verdadero vendrá de la cúpula, tendrá que venir justamente de todos, ¿no? Eso no lo puse, pero está la parte del diagnóstico más dramática: la corrupción, la impunidad, la crisis de derechos humanos, de seguridad y de gobernabilidad. Por ejemplo, el tema de los cuántos gobernadores tenemos acusados de malos manejos y de colusión con el narco, ¿no? O sea, desde ahí la cúpula del poder totalmente corrompida. Y por otro lado tenemos situaciones dantescas como tráilers llenos de cuerpos de seres humanos que ya no sabemos dónde poner. ¿Y qué hacemos como sociedad frente a ese panorama terrible y frente a un panorama alentador de que las cosas puede ser que cambien para mejor, también puede ser que cambien para peor? ¿De quién dependerá eso? Yo creo que del Chapulín Colorado no, ¿verdad? No nos va a venir a salvar el Chapulín Colorado, ni tampoco el nuevo jefe del Ejecutivo, que podría ser esa misma figura como el Chapulín Colorado, por lo heroico que algunos dicen, ahora sí. No, el cambio tiene que venir de la ciudadanía, pero una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que sea una ciudadanía cívica, pero también una ciudadanía política, y también una ciudadanía económica, y también una ciudadanía social. Entonces, por eso tenemos un marco de acción que nos lo da, por un lado, en cívica, esta política pública de cultura cívica que lanzó el Instituto Nacional Electoral, y por el otro lado, el nuevo modelo educativo que lanza la Secretaría de Educación Pública. Desde ahí, ¿qué podemos hacer? El nuevo modelo educativo quizá tenga una semana de vida, quizá tenga más, depende de muchas decisiones, pero si se mantiene el modelo educativo, tendríamos que hacer cambios, y si cambia totalmente y deciden que van a sacar en un mes otra propuesta curricular, no sé quién la estará haciendo porque en esta se tardaron 3 años, tendríamos también que estar vigilantes de por dónde va. Lo que tienen ustedes ahora, lo que están ahora ustedes viendo, es algo muy técnico, pero lo pongo así de referente, porque son los indicadores, los descriptores desde donde evaluamos el currículo. Evaluamos el currículo de educación ciudadana partiendo de la idea de que el ciudadano se forma por lo menos en 4 ámbitos. Ya señalaba algunos, tenemos que formar un ciudadano que es un sujeto moral, autónomo, un ciudadano que es un sujeto político, no un sujeto cívico, fíjense, un sujeto político, un sujeto social y finalmente un sujeto con dignidad y derechos. Ahora en esta charla yo voy a hablarles de algunas cosas que encontramos sobre el sujeto político y sobre el sujeto moral y de derechos. Por ejemplo, el sujeto político, tenemos que ver que se desarrolle la identidad cívica en los estudiantes. Eso incluye algo que se llama autoeficacia o el sentido de eficacia política, que eso quiere decir ni más ni menos esa convicción que tengo de que lo que haga o diga va a servir para transformar la realidad. Por ejemplo, el Instituto Electoral lanza una consulta infantil ligada al presupuesto participativo. Ese es un ejercicio que directamente influye o puede influir en el sentido de autoeficacia. ¿De qué depende? Simplemente de que la autoridad responda a lo que dicen las niñas y los niños. Si no hay una escucha, si no hay una acción inmediata, podemos hacer un montón de simulacros y encuestas y no se incrementa el sentido de eficacia política. Y entonces, ¿para qué vuelvo a ir a participar? Si yo dije que no quería una cancha de básquetbol, sino que quería una cancha de fútbol,
¿no? Por ejemplo, en el presupuesto participativo. Y no vienen y hacen no una cancha de fútbol, sino 2 de básquetbol, porque dicen que pues es mejor que haya 2 en lugar que una. Pero el deporte que se juega ahí es el fútbol. Entonces aquí les digo a los muchachos, si fueron a expresar su opinión y no son tomados en cuenta, ¿qué piensan? Ay, esto es pura fraude, es pura payasada, ya lo tienen todo, ¿no? Y se va disminuyendo ese sentido de que soy un sujeto político que influye en la transformación del entorno. Pero si dicen, ¿saben qué? Vamos a hacerles caso y aquí se dijo esto y aquí se atiende, aunque el ahora presidente municipal, ¿sí son presidentes municipales? No, alcaldes, ahora el alcalde o la alcaldesa quería hacer otra cosa, pues no importa, no salió la propuesta de la alcaldesa, salió otra cosa y se hace lo que se dijo aquí. Eso incrementa el sentido de eficacia, de autoeficacia y de agencia, o sea, yo soy un agente activo de la democracia. La democracia no la va a construir el Chapulín Colorado ni ningún héroe, la vamos a construir nosotros, todos, desde el rol en el que estemos, ¿no? Bueno, y así vienen todos los descriptores que no los voy a cansar con eso. Tenemos otro, la promoción integral y crítica del conocimiento cívico, porque ya veíamos ahí que estamos en el nivel D, o sea, sí tenemos idea de cómo está, cuáles son los 3 poderes cuáles son los 3 poderes de la Unión en México. Todos saben, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los niños que contestaron la prueba también lo saben, pero luego les preguntaron, ¿está bien o está mal que el presidente influya en las decisiones del Parlamento o de la Cámara de Diputados? Y los niños dijeron que estaba bien. Entonces, ¿para qué me sirve saber que el poder se divide en 3 si no puedo aplicarlo en una situación hipotética concreta y en la valoración que hago yo de eso? Por eso, al evaluar el currículo, nosotros vemos qué tipo de aprendizaje cívico se está dando. El compromiso cívico, ya decía Maru, en México tenemos una relativamente alta predisposición entre los jóvenes a participar cuando sean mayores en el ejercicio del voto. Pero ¿saben qué pasa? Que muchos muchachos de 18 años que son votantes por primera vez van muy emocionados a votar y la siguiente vez ya no van. ¿Por qué? Porque dejaron de, y aquí me dan la razón, dejaron de confiar. Entonces necesitamos todos, también las autoridades del gobierno, garantizar que no se pierda la confianza y que ese compromiso cívico que se está fortaleciendo en las niñas y en los jóvenes, en las niñas, niños y jóvenes, pues no se rompa pues por una mala gestión del gobierno. Otra cosa que evaluamos es la formación del estudiante como ciudadano mundial. Como ciudadano mundial tenemos que entender que vivimos en un mundo globalizado y que ese mundo, lo que pasa en otras latitudes nos afecta y nos afecta porque somos una sola humanidad. En el programa actual, o sea, en el que está entrando en vigor, en el del nuevo modelo educativo, no se trabaja mucho para formar al ciudadano mundial. Entonces, los mexicanos seguimos siendo como idealmente este ciudadano aislado que mira hacia adentro. Tenemos que aprender a mirar hacia afuera y a mirarnos hacia los ojos del exterior. La caravana de migrantes nos dio como una gran lección de qué tan racistas somos. Vemos en el Twitter, en el Facebook los comentarios y bueno, yo digo, ¿qué está Trump? Y hackeó todas las cuentas de miles de mexicanos que está diciendo, esos vienen a robar, no son puros delincuentes, que se regresen a su país porque nos están quitando los trabajos. O sea, nos dimos cuenta lo racistas que somos y lo ignorantes que somos de la situación que se está viviendo en Centroamérica. Entonces, esto es un desafío también. Otros elementos, bueno, es la participación de la comunidad escolar en el diseño, aplicación y evaluación de acciones colectivas. Ya nos decía el consejero, la educación tiene que transcurrir en la casa, pero también tiene que transcurrir la educación ciudadana
en el conjunto de la escuela. El ambiente escolar democrático forma, bueno, la participación de agentes, de los estudiantes como agentes de la transformación social, o sea, no solamente como un ciudadano paciente y bien formado, sino como un ciudadano agente, actor, como un ciudadano político. Respecto de los derechos humanos, es muy importante que nos formemos como ciudadanos conscientes de nuestra dignidad y nuestros derechos. Esto ya lo hace el currículo, ahorita lo voy a destacar como parte de lo bueno, que tengamos el conocimiento pleno de dónde están nuestros derechos, dónde están establecidos las instituciones a las que podemos acudir, cuáles son, cómo me relaciono con esas instituciones, etcétera. Y ejercer los derechos de manera continua y sistemática. Me voy a saltar estas para ir a esta lámina. De todas maneras, la presentación ya la tienen aquí las autoridades. Si a alguien le interesa, la pueden solicitar y con todo gusto la pueden ustedes tener. Las premisas de las que partimos para la evaluación son las siguientes. Dice, la ciudadanía se construye en el ejercicio de los derechos humanos. Esa es una premisa. ¿Qué quiere decir? Que si yo nunca ejerzo mis derechos ni los reclamo, voy a ser un elector, o ni siquiera, ¿verdad? Porque no ejerzo mi derecho al voto. Voy a ser un ciudadano pasivo o un súbdito, que digo, pues, ¿vas a ir a votar? No. ¿Por qué? Porque siempre ganan los mismos, o gane el que gane es la misma cosa. A ver cómo nos sale este. Entonces, no ejerzo mis derechos y luego no me quejo de que hay cortes de agua y no me quejo de que no pudieron ponerla acá invertida y no me indigna que se gastaron no sé cuántos millones en eso y bueno, pasa la vida y simplemente voy acrecentando la desconfianza y me voy haciendo pues más pobre, más vulnerable porque hay otros que están abusando del poder. Entonces necesito ejercer los derechos desde una posición de poder. Nuevamente, eso es ser un sujeto político. La educación ciudadana es mucho más que una asignatura. No podemos decir, pues se está enseñando en México a través de la asignatura de formación cívica y ética, porque es insuficiente. 2 horas a la semana, cuando la mitad del tiempo se va, niños cállense, siéntense, pasan la lista y luego ya cuando van a ver el tema, ya mejor dejan la tarea porque ya no alcanza el tiempo para más. Entonces, es insuficiente el tiempo, por eso la experiencia de la vida cotidiana de la escuela, como hacen en los países que son ejemplo de esto, Noruega, Finlandia, Suecia, lo importante es lo que ocurre en la vida cotidiana de la escuela, ¿no? Eso es lo importante. En Guanajuato, por ejemplo, tienen una práctica, el Instituto Electoral de Guanajuato apoya a la Secretaría de Educación con algo que se llama República Escolar. Y eso no es más que la sociedad de alumnos, pero que funcione como un gobierno, realmente como un gobierno dentro de la escuela. Acá a nivel nacional, ¿qué tenemos? Pues un simulacro, el diputado por un día o el Parlamento Infantil y Juvenil, que es un simulacro. Vamos a jugar a que somos diputados y se visten como diputados y hablan así, todo, pero en la escuela pues siguen a lo mejor siendo el que está ahí sentadito, siempre tomando apuntes, o el más vivo, a lo mejor es hasta un bully el que ganó para ser el diputado por un día, porque fue el más vivo, el más, ¿no? No sé, no quiero juzgar, pero es un simulacro y eso realmente no sirve para construir ciudadanía. Lo que sí sirve es que la escuela en su conjunto, el ambiente escolar, como ya decía Maru, se convierta en un espacio de formación ciudadana, de formación política. Oye, los baños están apestosos, están sucios, no puedo ir al baño porque me da asco nomás de entrar. ¿Y qué hago? Pues no, pues me aguanto todo el día y mejor no voy. ¿Alguien se queja en la escuela por el tema de los baños? ¿Qué hacen? ¿Las autoridades hacen algo? ¿Ustedes hacen algo? Ahí está el asunto, ¿verdad? Estamos esperando que llegue el Chapulín Colorado, pues no va a llegar, hay que hacer algo, decir, los baños están asquerosos, entonces
hagamos un proyecto escolar coordinado por los estudiantes, por los líderes estudiantiles, y vamos a resolver el problema de los baños. Y entonces así es como se construye esta idea de la democracia la hacemos todas y todos. O lo otro, los perros, los niños chiquitos, su gran preocupación no es la violencia, no, es los perros. Pregúntenle a cualquier niños de preescolar, ¿qué es lo que más te preocupa en el camino de la casa a la escuela? Siempre van a salir los perros, porque los niños suelen tenerle miedo a los perros, algunos de ustedes también y yo también. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, frente a en esas comunidades donde los perros andan por ahí y pueden ser sí amenazantes, por no hablar de los sicarios, ¿verdad? Pero bueno, entonces la idea es que la educación ciudadana tiene que ser integral. No podemos decir, esto lo vamos a estudiar en la materia de cívica y luego lo ponemos en el examen. No, tiene que ser una forma de vida en la que todo mundo esté involucrado. Por eso hablo ahí de la llamada ciudad educadora. El método importa, la forma de educar importa. Ella en la Lucy eso lo saben. O sea, este choro que yo les estoy echando o que Maru echó, bueno, pues puede ser atractivo o no, y a lo mejor en la tarde van a llegar y decir, fue una conferencia, ¿y de qué hablan? Ay, ya se me olvidó, creo que el Chapulín Colorado, porque realmente no se aprende así no se aprende, y menos la ciudadanía se aprende en la práctica. Entonces el método importa, por eso tiene que ser una experiencia significativa, lúdica, socioafectiva, en donde se involucre las emociones, el cuerpo, nos involucremos desde nuestros valores, nos involucremos plenamente. Sin participación no se puede construir ciudadanía. Ya vimos con lo del proyecto de los baños. O sea, puede ser que en un tema les digan que hay que ser participativos y se aprenden las fases de la participación y de la creación de un proyecto, pero nunca lo aplican. Entonces, pues así no se puede, ¿no? Así no se construye ciudadanía. Y luego aquí esta idea, fíjense, la educación ciudadana debe ser como la educación sexual. Si empieza a los 18 años, ya es tarde. Tenemos que empezar desde pequeños. Por eso es importante que en la Lucy tengan un público amplio, desde los más chiquitos, desde pequeños se aprende a ser ciudadano. Y debe ser una educación para la transformación, porque es una educación eminentemente política. ¿Qué avances tenemos en México y particularmente desde los nuevos programas de estudio? Bueno, se reconoce que las niñas, niños y adolescentes son sujetos con dignidad y derechos. Esto es muy importante. Fíjense que en el 93 por primera vez apareció la idea de que los niños tenían derechos, pero no saben ustedes qué resistencia había en los maestros y en las familias con esta idea. Nos decían los maestros, porque en ese tiempo andábamos, bueno, no veo a los colegas de la SEP, pero Maru y yo andábamos capacitando para el nuevo programa del 93 y nos decían, no les hablen de sus derechos, primero háblenles de sus deberes, porque si les andan hablando de sus derechos, luego no van a querer hacer nada. Era esa idea de que a todo derecho corresponde un deber, también a los derechos humanos. Entonces, si no haces la tarea, no puedes comer, ¿no? No, ¿cómo? O sea, no te puedo quitar ni el derecho al amor, ni el derecho a no violarte, ni el derecho a no pegarte, ni el derecho a protegerte de las drogas por el hecho de que seas respondón o no levantes tu plato de la mesa o veas la tele a deshoras. Son cosas totalmente diferentes. Del 93 al 2017 hubo un gran avance porque se reconoce plenamente que las niñas, niños y adolescentes son sujetos con dignidad y derechos y se deben respetar siempre. Esto está en los programas de estudio oficiales. Se educa para ejercer la ciudadanía hoy y no en el futuro. Eso también es muy importante. En eso los institutos electorales, por ejemplo, este ejercicio participativo de la consulta, es muy, muy importante porque claro que los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, pueden ejercer sus derechos políticos, no todos,
O sea, no pueden votar por el presidente de la República ni por los senadores y diputados, pero sí pueden votar, pueden opinar sobre aquellas cosas que les afectan, sí pueden organizarse, sí pueden ejercer el derecho a la representatividad, a ser representantes de su grupo y a ser bien representados, sí pueden ejercer el derecho a exigir cuentas y a ser escuchados. A ver, ¿por qué en el presupuesto, por qué en la consulta no me hicieron caso de esto que dijimos? ¿Dónde están los resultados? Oye, ya pasaron 2 meses y todavía no los pueden procesar, ¿no? Por ejemplo, o sea, todavía no lo saben. ¿Qué resultados hubo de la consulta que fue ya le estoy metiendo aquí un gol pero es cierto, fue en septiembre, ya estamos casi por llegar a diciembre, ya se debería de saber. Los ritmos son lentos, pero tenemos el derecho a exigir que sean más rápidos. Oye, porque 2 meses para un niño, para un adolescente, pues es mucho más que para nosotros. En los programas se mantiene como un propósito constante el conocimiento cívico, particularmente la cultura de la legalidad, porque eso lo tenemos como ya tatuado en la piel, que hay que respetar la ley. Ojalá que ahora sí tengamos resultados, porque somos uno de los países más corruptos del mundo, ¿verdad? Y finalmente, en el discurso curricular se da importancia a la educación ciudadana, a la formación del ciudadano. Pero como digo ahí, en el discurso curricular, porque en la práctica no se llega a la parte concreta. Voy a poner algunos ejemplos de cómo está expresado esto en el nuevo programa de estudios. Por ejemplo, un aprendizaje esperado de 2º grado de secundaria. Dice, reconoce que la igualdad ante la ley es condición para la construcción de una sociedad equitativa y justa. Ahí que estamos hablando de cultura de la legalidad, ¿no? Reconoce las atribuciones y responsabilidades de los representantes y servidores públicos y analiza conforme a ellas su desempeño. ¿De qué estamos hablando ahí? De exigencia y rendición de cuentas. O sea, pero ahí se queda corto ese aprendizaje esperado, porque un niño, ustedes, los chavos de la secundaria pueden decir, sí, yo reconozco que las autoridades tienen sus atribuciones definidas en la ley y que yo puedo analizar conforme a ellas su desempeño, pero ¿los puedo criticar? Yo creo que no. Y ahí dice Maru, pues no llegamos hasta allá, o sea, no me pidas tanto. Yo sé que tienen que ser honestos, yo sé que don fulano es corrupto, pero ¿hago algo con eso? Pues no. Entonces, ahí nos falta dar el paso de lo cívico a lo político. Tengo que hacer algo con eso, o sea, ya me di cuenta que aquí hay un líder en mi colonia que tiene años con el control de las pipas, por ejemplo, el control de las pipas de agua, que es una mafia, ¿no? Y sabemos quién está detrás y qué hacemos, ¿no? Entonces tenemos el derecho de exigir cuentas y de exigir que se apeguen a lo que establece la ley. Construye una postura crítica de las dimensiones política, civil y social de la participación ciudadana. ¿Esto qué significa? Que entiendo que soy un ciudadano civil, me comporto de manera cívica, defiendo mi derecho a expresar mi libre expresión, respeto la libre expresión de los otros, pero también soy un ciudadano político. Soy un ciudadano político, es decir, me meto en aquellos asuntos que me afectan o me interesan y intervengo en ellos. Aquí propongo 6 retos, ya se me está acabando el tiempo, así que lo voy a decir rápido. Promover una educación política, que es en lo que he insistido, es decir, para la acción transformadora. Fortalecer el pensamiento crítico y el juicio moral, ya lo decía Maru. Incluir plenamente un enfoque de género, intercultural y de derechos. Les pongo un ejemplo, aquí me voy a tener porque no he hablado de esto. Por ejemplo, en primer año de primaria, un tema es la familia, pero nunca se dice, tienes derecho a una familia que te quiera, te proteja, no te maltrate ni abuse de ti. ¿Qué se dice en cambio? ¿Cómo es tu familia? Dibuja en este recuadro a tu familia
y compara con las familias de otros compañeros. ¿Son iguales? No, porque todas las familias son diferentes. Muy bien, el medio ambiente es el siguiente tema. Entonces, aquí la idea es que todo lo que se haga en materia de educación ciudadana esté atravesado por la cultura de género, por la cultura de derechos y por la cultura de interculturalidad. Esto significa que, por ejemplo, si hablamos de la familia, veamos, ¿y son iguales las relaciones entre mujeres y hombres en tu familia? ¿Y se respeta el derecho a la protección en tu familia? Etcétera, etcétera, ¿no? Fortalecer la experiencia educativa y el vínculo pedagógico. Esto es mejores métodos, porque decíamos que el método importa. Ampliar los procesos formativos para que se implique la participación, el poder y el ejercicio de derechos en el espacio escolar. La aldea educadora, esta idea de que todos educamos, dice un proverbio africano, que para educar a un niño hace falta un pueblo entero. Y sí es cierto, porque no solamente educa el maestro o la mamá y el papá, sino los medios de comunicación también, los diputados, el presidente, bueno, malo, corrupto o honesto, también están educando. La apropiación del espacio público, el patio de recreo, el camino de la escuela a la calle, el mercado, todos esos son espacios públicos y nos pertenecen a todos. Construir el desencanto activo, y ya con esto voy a terminar. El desencanto activo significa lo siguiente: estamos defraudados de la democracia en México. No creemos en los políticos, no creemos en la política. Los índices de votación no son tan bajos como en otros países, pero no son del todo tan buenos como quisiéramos. Y el voto no es tan libre como quisiéramos. En la última encuesta, ¿cómo se llama? De la ciudad de la cultura política de la Ciudad de México, un dato que llama la atención es que el 30% de las personas encuestadas en la Ciudad de México dijeron que les habían ofrecido dinero o algo a cambio para votar por un partido u otro. Entonces, y muchos sí vendieron su voto. Yo conozco gente que sí vendió su voto y que luego se arrepintió, pero con una cultura política tan escasa que no alcanzaban a ver que no importa que ya te dieron los 500 pesos y le sacaron una copia a tu credencial, o sea, igual puedes ir a votar, pero esta idea de esta desafección política incluye la lejanía de la información que me permite ejercer mi derecho. Entonces, hay mucha gente que también está enojada y otra que está preocupada por lo que va a pasar con el nuevo gobierno. Bueno, todo eso le llamamos desencanto. O sea, no me hables, ay, ya van a hablar otra vez de política, ya mejor me voy de aquí porque, ¿no? Me cae gordo ese tema porque nunca nos ponemos de acuerdo. Bueno, convertir ese desencanto en algo activo, en un motor que nos lleve a actuar, en indignación, en generar una oposición activa o un pueblo colaborador activo, sea que lo hagan lo que quiero decir es, lo pueden hacer desde la oposición o lo pueden hacer desde el apoyo al gobierno, pero hay que sumar, hay que generar esos espacios de apropiación de la agenda de lo público para que efectivamente podamos construir el México que queremos y transformarlo y evitar que vaya a donde muchos dicen que van a ir. Parte de mi familia política es venezolana y ya me cansaron con la canción de que van a ver que dentro de 2 años van a estar como Venezuela. Y yo les digo, no, porque en México estoy segura de que el pueblo está despierto, estoy segura de que el pueblo está indignado. Los que están en contra del nuevo gobierno están indignados porque les parece que es un gran riesgo. Qué bueno y que desde la indignación hagan algo. Los que están a favor están contentos, pero que ese aplauso que le dan al nuevo gobierno no se convierta en un cheque en blanco y a sentarnos a soplar airecito limpio y al cabo el gobierno va a hacer lo suyo. La idea es ese desencanto activo, convertirlo en desencanto activo y trabajar todos para construir
el México que nos merecemos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Silvia también por su valiosa aportación. La verdad es que es revelador la forma, la perspectiva que ve de la educación cívica, pues que ya no tiene que ser solamente cívica, sino transformar la política. Y les tengo buenas noticias. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, precisamente a partir de una reforma, una reforma bien de la Constitución nueva que estamos estrenando en la Ciudad de México, ya se contempla a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. ¿Y esto qué ha generado en el instituto? Hemos creado, a propuesta del consejero Bernardo Valle, un modelo de ciudad que ve, que le llaman, es un modelo de plataforma digital en el cual lo que justamente nos permite es el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la observación electoral, para que puedan ver desde tempranas edades cómo debe ser el comportamiento para la participación y precisamente para reforzar estos conocimientos que se tienen respecto del acompañamiento a sus padres, a sus madres, a sus tías, abuelos, abuelas, acompañamiento a las casillas y vista en esta plataforma digital. Se ha diseñado de manera paralela en el instituto también la consulta infantil y juvenil, que precisamente pues es un reforzamiento de esta cultura política de si eres un sujeto de derecho, tu niña, niño y adolescente, nos interesa tu opinión y queremos que nos expreses cuál es qué es lo que te molesta en tu colonia, qué es lo que te preocupa, cuáles son los principales problemas, para a partir de eso el instituto pues trasladarlo a las autoridades competentes y que desde allá se diseñen políticas públicas. Antes de seguir con el uso de la voz, esperamos que sigan con sus preguntas, la esperamos para que nos faciliten el intercambio de ideas con nuestras dos excelentísimas panelistas, y para tal efecto les doy el uso de la voz a nuestros conductoras y conductores. Así es, como dice nuestro consejero, ha llegado el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Hace ratito les entregamos un paquete kit donde había unas tarjetitas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer a nuestras panelistas, aprovechen, es el momento. Tenemos unos bellos edecanes que están a los lados, saluden por favor, muchachos. Ellos pueden recoger sus tarjetitas. Si alguien tiene alguna duda, es el momento. Ellos van a recibir todas sus tarjetitas y mientras tanto queremos agradecer la compañía del licenciado Daniel Avilés Quesada de la organización CEINAC, y también queremos agradecer la compañía y la presencia de Carolina del Ángel Cruz. Ella es consejera electoral del ISM. Muchas gracias por acompañarnos. Listo. ¿Algo que quiera compartir, señor Polito? Gracias. Sin nada más refrendarles la mecánica de las participaciones. Están mis compañeros de la dirección ejecutiva en los pasillos del teatro. Vamos a ubicarnos mi compañera Marce y yo para hacerles llegar las preguntas al consejero Mauricio. Si alguien tiene preguntitas, acá estamos nosotros para recibirlas. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Pete. ¿Alguien más que tenga? Aquí las estamos recogiendo. Mientras tanto, le compartimos esta. Consejero, por favor. Le paso el micrófono. Muchas gracias. Pues en lo que se juntan algunas más, iré dando lectura a las primeras. Si me lo permiten, así las haré pues muy focalizadas para cada una de ellas, de las panelistas, que así nos las hicieron llegar la gente que nos acompaña del público, y para tal efecto, pues bueno, haré estas dos primeras para la maestra Silvia Conde. La primera es de Isaac Cabello, que nos pregunta: ¿cuál sería su propuesta para vencer la apatía y realmente formar agentes activos de la democracia? Esa es la primera pregunta. Voy a aprovechar para dar lectura a las dos, por si gusta darla colegiada la respuesta. Esta no es anónimo o anónima, no sabemos qué es. Para que existan niñas y niños empoderados, debemos sensibilizar primero y hacerlos seres socialmente conscientes. La educación entra primero por el corazón, después por la razón. De esa manera sí hay transformación. Otras más, a ver. Gracias. Y bueno, para cerrar, si quieren, con esta primer pregunta de tres a la doctora Silvia Conde.
Esta no tampoco tiene… La segunda pregunta contestó un poco la primera. Para vencer la apatía necesitamos involucrarnos, necesitamos tener ese involucramiento moral, decimos, moral en el sentido más amplio, y lo ligo con la tercera. Moral no significa religioso, ni moral significa irte por el camino que yo digo como bueno. Lo moral es la moral pues ese conjunto de principios, valores, de creencias que hacen que yo actúe de una manera u otra, y esperamos que esa moral sea autónoma. En las escuelas hemos confundido la educación en valores, le llamamos, para no llamarle moral, con una serie de sentencias del deber ser, de que tienes que ser honesto, de que tienes que ser justo, y termina siendo algo muy aburrido. Hemos confundido también la educación ciudadana con la revisión de las leyes, y termina por ser aburrido. Entonces, eso fortalece la apatía, y además el gobierno funciona a veces mal y a veces peor, y entonces ¿para qué me meto en eso? ¿Cómo transformar esa apatía y cómo sensibilizar sobre todo a los sujetos en formación, a los niños, niñas, adolescentes, o a los adultos o a los propios maestros, para que actúen de otra manera? La respuesta está en la práctica, y lo que dice en la segunda, que no es pregunta sino más bien comentario, en el enfoque socioafectivo. Efectivamente, quien hizo el segundo comentario habla de que esto tiene que entrar por el corazón. ¿Qué significa que entre por el corazón? ¿Que me dio un infarto cada vez que…? No, ¿verdad? Significa que se involucran mis emociones, significa que se involucra mis más profundos anhelos, deseos, me involucro yo pues internamente como persona, hay ese involucramiento, eso que me late, ¿no? Cuando decimos, es que no me late, o sea, no vibro aquí. Tenemos que convertir a la educación ciudadana, a esta educación política de la que hablo, en una educación que pase por el cuerpo, que pase por la piel, que se me enchine el cuero, que me indigne. Voy a decir una grosería, que me encabrone, y cuando entonces me muevo, o sea, me emociono. La emoción viene, justamente su raíz viene de mover, es lo que te mueve. Entonces, ¿cómo vencerle la apatía? Entrando por el corazón, entrando justamente por la emoción y entrando por la acción transformadora que lleva precisamente a incrementar el sentido de eficacia. Yo no voy a vencer la apatía si cada vez que participo es un simulacro, o cada vez que participo no me hacen caso, o nunca participo. Entonces, eso, en resumidas cuentas, es lo que podría decir por ahora. Gracias. Muchas gracias. Le paso el micrófono. Sí, muchas gracias, maestra Silvia Conde. Y tenemos 3 preguntas más para la doctora María Eugenia, maestra María Eugenia, perdón. Y bueno, y ahorita seguiré con las porque sí son bastantes las que llegaron de manera, digamos, para todas las 2 panelistas, pero estas son las focalizadas para ella. Le preguntan a María Eugenia, ¿qué necesita México para alcanzar niveles más altos de conocimientos cívicos? Número 1. Número 2. México ha alcanzado los resultados esperados en este estudio del 2016, tomando como referencia el estudio de 2009. Si no ha sido así, ¿cuáles son las medidas que se han tomado para que lo alcance? Número 3. ¿Cuáles son las mayores problemáticas que se han encontrado al realizar este tipo de estudios acerca de educación cívica en México? Y ahorita sigo con otras preguntas más. Otra pregunta más. Nos dice, 2 horas no son suficientes para lograr contenidos de FC en secundaria. ¿A qué le apostaron ustedes como expertas para la reducción de impartición de la misma? Y bueno, ya es que pueden ser muy buenos, pero nada de ellos se preguntan en un examen como IPENS.
¿Qué saben de la posible desaparición de ellos? Y finalmente, conforme al comportamiento entre los países que no cuentan con asignatura de ciudadanía y sus resultados, es más contundente el ambiente formativo que discurso argumentativo. Maestra, si nos puede ayudar con sus reflexiones. Bien, son muchos que realmente se tienen que seguir explorando en acercamientos como esta evaluación del currículo, pero además también en el acercamiento a lo que los docentes hacen con este currículo en la práctica. También es importante que nuestro país siga participando en estudios internacionales como este. Hace un rato les comentaba que hay países como Estados Unidos que no les interesa porque saben que no quieren tener una opacidad en alguna cuestión que les pueda afectar la imagen, ¿no? La imagen de la vida política. Pero para incrementar el conocimiento cívico, faltan, entre otras cosas que podemos ir avisorando, esta atención a lo que es la idea de ciudadanía, a lo que significa ir más allá de un conjunto de preceptos, a veces que se confunden con una moral heterónoma, que es contraria a una moral autónoma, y que van muy de la mano con de estar callados, sentados, o ser obedientes, no juzgar de más, no meterse en problemas, no generar incomodidades, ¿verdad? Y significa tener un conocimiento que tenga en su base otras prácticas, que por eso ahí estaría un poco esta cuestión de lo que ocurre en otros países, ¿no? Miren, hay muchas situaciones que las tenemos a veces aquí enfrente y que no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la visión de lo que es ser ciudadano, y si nos quedamos en el nivel de lo eminentemente cívico no las vamos a aprovechar. Por ejemplo, el periódico mural, un periódico mural que hay en las escuelas. A veces es un tablero que se queda pelón durante muchas semanas, a veces sí se utiliza. A ver, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo diseña? ¿La voz de quién está en ese periódico? ¿Está la voz de los alumnos? ¿Cómo les enseñamos a que hagan un buen uso de ese medio para expresar, para participar, para decir lo que les gustaría que pasara en su escuela? ¿No? Ese es un recurso. Participación política, que ya comentábamos que es muy necesaria para generar otro conocimiento de lo que es lo político, de que los políticos somos todos. Las sociedades de alumnos, es una figura que está allí. ¿Cómo funciona? ¿Funciona? ¿Cómo se integra? ¿Quién la elige? ¿Y qué tipo de decisiones puede tomar? ¿Y quiénes se enteran de lo que se decide allí? ¿Qué papel hacen los maestros allí como para aprovechar este espacio de generar liderazgos democráticos, de que los alumnos aprendan a saber ser portadores de lo que dicen, no sé, a quienes representen, a su grupo, a su generación, y cómo inciden en otras decisiones que se toman en la escuela, donde a lo mejor se consulta a los padres de familia o las toman los docentes o solo el director. ¿Qué representación? En varias de las preguntas del cuestionario que se hace a los alumnos, fíjense que vienen preguntas de cómo participas en las reuniones de maestros en tu escuela. ¿Participas? Pues ya sabemos que van a contestar los estudiantes mexicanos, pero es una opción que existe en otros contextos escolares de otros países. Los alumnos o un representante de ellos entra supongo que no a toda la reunión, pero a algunas reuniones donde se toman decisiones que afectan a la escuela, sí entra. Esa figura existe, no nos la hemos planteado, se nos hace así como que algo que, pero ¿cómo? ¿No? Muchas veces he comentado también qué pasa con ciertas prácticas que son decisiones de donde los alumnos deberían de participar.
esta cuestión de los productos que se venden en las escuelas. ¿Quién decide qué se vende? ¿Quién decide qué se hace con las ganancias? Y cuando a los alumnos se les da alguna ganancia, ¿qué sucede? ¿Se les sigue poniendo una zanahoria enfrente para que nuevamente ese dinero regrese a la escuela? O sea, imagínense qué tipo de cosas estamos forjando, ¿no? Cuando hablamos de la honestidad, debes de ser honesto. ¿Y qué pasa allí? ¿Por qué? Porque el conocimiento cívico está anclado en las prácticas cotidianas, en la cultura política que impregna esas prácticas. Entonces, hace falta una buena revisión como la que hemos empezado a desarrollar en torno al currículo. Cómo plantearlo mejor, cómo dar más pistas a los docentes de cómo aprovechar todo esto que hay en el escenario escolar, en la comunidad donde está la escuela. Y esto daría lugar a otro conocimiento, pero un conocimiento sustentado en otra perspectiva de ciudadanía, ¿no? Que es muy probablemente lo que hace la diferencia con estos otros países que quedan bien colocados porque hay más prácticas de decisión donde toman parte los estudiantes, ¿no? ¿Qué problemáticas hay para realizar este tipo de estudios? Hay muchas problemáticas. Realmente es un esfuerzo institucional que el que debe de generarse aquí. Lo importante es que las instituciones interesadas justamente en el desarrollo de competencias políticas y cívicas de la población, desde los niños y los jóvenes, tengan participación, porque estos estudios sí implican movilizar personal que va y aplica en todas las escuelas que salieron en la muestra, así esté en un poblado lejísimo, pues para ir el equipo que va a transportar las pruebas, para imprimir esas pruebas, para traerlas, eso no lo hace un investigador, lo tiene que hacer un esfuerzo. Debe haber una política deliberada para estar sondeando esto, ¿no? Para que justamente haya recursos suficientes y poder emprender este tipo de acercamientos. Dicen que en la organización, para efectos de lograr concluir con todas las actividades conforme a la agenda que tenemos, me permitiría, son más de 20 preguntas en realidad las que nos hicieron favor de llevar, lo cual de verdad se los agradecemos mucho a todas y todos los que nos hicieron favor de llegar, pero me permitiría someter a las panelistas si les daría la posibilidad de darles las tarjetas para que ellas en sus redes sociales quizá nos hagan favor de esbozar la respuesta a las preguntas de manera quizá agrupadas de todos los planteamientos que nos hicieron. Quiero no dejar de mencionar que muchas de los comentarios que nos hicieron favor son preguntas, pero también felicitaciones a las panelistas que por su espléndida ponencia que nos compartieron esta mañana. Y antes de ceder para el micrófono nuevamente a nuestros conductores y para efecto de concluir esta ronda, quiero nada más dar lectura brevemente a un agradecimiento que nos hace la Escuela Secundaria Técnica número 6, la maestra Estela Quintero, que está por acá, que nosotros nos acompaña, y es un agradecimiento no para las panelistas, no para mí, sino para todas y todos los que han formado en estos 18 años la ludoteca cívica en algún momento. Y dice: agradezco al equipo de trabajo de la LUCI, todos y cada uno por su trabajo y labor en el proceso de integración y elección de las mesas directivas de la Sociedad de Alumnos en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, 119 planteles en la Ciudad de México, promoviendo el pensamiento crítico entre los jóvenes, la construcción de proyectos escolares de mejora y otras actividades, generando vínculos fuertes entre alumnos, directivos y estos educadores cívicos, generando líderes democráticos. Muchas felicidades para las y los integrantes de la LUCI. Y para concluir, les pediría a las panelistas si nos podemos poner de pie nada más para hacerles un reconocimiento simbólico, no solamente por el panel de esta mañana, sino por la alianza estratégica que siempre han tenido con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para construir comunidad, para seguir construyendo ciudadanía. Y bueno, pues el primero que tengo es para la maestra María Eugenia Luna Elizarras. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, el siguiente para la maestra Silvia López Conde. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, cedo los micrófonos. Muchas gracias, consejero, muchas gracias a nuestras panelistas y los vamos a despedir con un fuerte aplauso, por favor.
Un fuerte aplauso, por favor, a la maestra María Eugenia, a la maestra Silvia Lourdes y al consejero Mauricio Huesca. Otra vez un aplauso y les pedimos, por favor, si nos ayudan a descender del escenario y ocupar las primeras filas, por favor. Un aplauso, por favor. Nos piden una fotografía, esperamos un minuto. Nuestros invitados y nuestro moderador desciende del escenario. Quisiera adelantarles que haremos un pequeño receso de aproximadamente